Familias hispanas y minoritarias están siendo defraudadas de cientos de miles de dólares, y así es como funciona. Hispanic and minority families are being cheated out of hundreds of thousands of dollars, and here's how. Lo más valioso que poseen la mayoría de los hispanos y las minorías es su hogar, y algunos están siendo estafados con cientos de miles de dólares, y es importantísimo que tú sepas cómo para poder defenderte y no permitir que te lo hagan a ti o a tu familia. Por ejemplo, una pareja negra en California demandó a un tasador por discriminación después de que ella valorara su casa muy por debajo de lo que esperaban. Sus sospechas se confirmaron después de que un amigo blanco le mostrara la casa a otro tasador y el valor aumentó en casi $500,000. The most valuable thing most minorities own is their homes, and some are being cheated out of hundreds and thousands of dollars. For example, a black couple in California sued an appraiser for discrimination after she valued their home well below what they expected. Her suspicions were confirmed after a white friend showed the house to another appraiser, and the value rose by nearly $500,000. Soy Juan Andrés, bienvenido a Radio Labio. I'm Juan Andrés, welcome to Radio Labio. En mis programas titulado Diario comparto notas para latinos sobre inmigración, cómo avanzar y de qué cuidarte dentro de los Estados Unidos. In my Diario programs, I talk about immigration, politics from a liberal Latino point of view, and what to be careful of as a minority in the United States. Y si estás en otro país, te da una idea de cómo es la vida aquí y lo que te espera si decides venirte. And if you're listening from another country, my programs give you an idea of what life is like here and what to expect if you decide to come. Thanks for tuning in. Gracias por sintonizarme. Una nueva investigación sobre cómo el valor de las viviendas de un vecindario se ve afectado por su composición racial revela que las tasaciones se vieron afectadas en mayor medida por la raza en el 2015 y hasta la fecha, comparado a 1980, en detrimento financiero de los propietarios de viviendas en vecindarios de mayoría negra o hispana. El 2015 es el año en que Donald Trump se postuló para la presidencia y ha seguido encendiendo los fuegos del racismo en los Estados Unidos, que ayudó a que esto pasara, en mi opinión. New research into how a neighborhood's home values are impacted by its racial composition reveals that appraisals were affected to a larger extent by race since 2015 and up to now, in comparison to 1980, to the financial detriment of homeowners in majority black and majority Hispanic neighborhoods. 2015 was the year Donald Trump was running for the presidency and has kept flaming the fires of racism in the United States that helped bring about, exacerbate these results, in my opinion. Utilizando datos de la Oficina del Census de 1980 al 2015, un estudio muestra que durante ese periodo las casas en vecindarios blancos se revalorizaron un promedio de casi $200,000 más que las casas comparables en vecindarios latinos y negros. Using Census Bureau data from 1980 all the way through 2015, a study shows that during that period, homes in white neighborhoods appreciated in value on average of almost $200,000 more than comparable homes in Latino and black neighborhoods.
Principalmente la razón de la gran disparidad radica en las prácticas de tasación contemporáneas, en particular. El uso del enfoque de comparación de ventas ha permitido que las evaluaciones racializadas influyan en los valores contemporáneos y suposiciones racializadas de los tasadores sobre los vecindarios para impulsar los métodos de tasación. Primarily, the reason for the large disparity lies in the contemporary appraisal practices. In particular, the use of sales comparison approach has allowed radicalized appraisals to influence contemporary values and appraisers' radicalized assumptions about neighborhoods that drive appraisal methods. Un profesor asistente de sociología en la Universidad de Pittsburgh y un profesor asistente de sociología en la Universidad de Nuevo México, ambos resumieron el estudio. La desigualdad racial en el valor de las viviendas es mayor hoy que hace 40 años. An assistant professor of sociology at the University of Pittsburgh and an assistant professor of sociology at the University of New Mexico both summarized the study. Racial inequality in home values is greater today than it was 40 years ago. La investigación sobre tasaciones de viviendas muestra que la composición racial del vecindario todavía genera valores desiguales de las viviendas a pesar de las leyes que prohíben a los profesionales de bienes y raíces usar explícitamente la raza al evaluar el valor de una propiedad. Este problema ha existido desde la década de los 1930, pero el gobierno federal institucionalizó un proceso para evaluar cuánto valía una propiedad, a menudo llamado línea roja. Este proceso utilizó la composición racial y socioeconómica del vecindario para determinar el valor de la vivienda. Los hogares en las comunidades blancas se consideran más valiosas que las viviendas idénticas en las comunidades de color. Research on home appraisal shows that a neighborhood's racial composition, the federal government institutionalized a process for evaluating how much a property was worth, often called redlining. This process used neighborhood racial and socioeconomic composition to determine home values. Homes in white communities were deemed more valuable than identical dwellings in communities of color. La acción legislativa de finales de los 60 y 70 prohibió esta práctica, pero la ley permitía a los tasadores utilizar precios de venta anteriores para determinar el valor de las viviendas. La investigación muestra que como el uso de precios de venta antiguos basados en la raza aseguró que los tasadores continuaran definiendo las casas en vecindarios blancos como más valiosas que casas similares en comunidades negras y latinas. El racismo se incorporó al sistema automáticamente. Legislative action in the late 1960s and 70s prohibited this practice, but the law allowed appraisers to use past sale prices to determine home values. Research shows how using old race-based sale prices ensured appraisers continued to define homes in white neighborhoods as worth more than similar homes in black and Latino communities. Racism was baked into the system at that point. Los profesionales de bienes y raíces agravan estas desigualdades históricas al asumir que las comunidades de color son indeseables, incluso cuando la demanda de bienes y raíces demuestra que esto es incorrecto. Real estate professionals compound these historical inequalities by assuming communities of color are undesirable, even when real estate demand proves this to be wrong. Pero la mayoría de las familias estadounidenses
Su hogar es su mayor activo. A medida de que su casa se revaloriza, su riqueza aumenta, lo que les permite financiar su jubilación, la educación universitaria de sus hijos o gastos inesperados como grandes facturas médicas. For most U.S. families, their home is the greatest asset. As their home appreciates in value, their wealth increases, enabling them to fund their retirement, their children's college educations, and unexpected expenses like large medical bills. La desigualdad racial en los valores de las viviendas y las tasas de apreciación han creado una brecha de riqueza racial grande y sigue creciendo ahora con el país tan dividido y la raza tan significante. En promedio, las familias blancas de Estados Unidos tienen 20 veces más riqueza que las familias latinas y negras. La investigación identifica el aumento de la desigualdad racial en los valores de las viviendas como una de las principales razones por la que esta brecha persiste y se ha duplicado desde 1980 y ha empeorado desde 2015, el principio de la era de Trump y el racismo. The racial inequality in home values and appreciation rates has created a large and increasing racial wealth gap. On average, U.S. white families have 20 times more wealth than Latino and Black families. Research identifies increasing racial inequality in home values as a key reason this gap persists and has doubled since 1980 and gotten worse since 2015, the beginning of racism, to the extent that the Trump era has pushed it to. Estas brechas crecientes no afectan solo a los propietarios de viviendas, también afectan a los inquilinos. Desde 1980 los precios inmobiliarios han aumentado mucho más rápido que la inflación. Los ingresos y los precios de bienes de consumo como alimento y ropa también. Como resultado, los costos de la vivienda ahora representan una mayor proporción de los gastos de los residentes. These growing gaps don't just affect homeowners, they also affect renters. Since 1980, real estate prices have risen far faster than inflation, incomes, and prices of consumer goods like food or clothing. As a result, housing costs now make up a larger portion of a resident's expenses. Las familias que históricamente han sido propietarias de viviendas en vecindarios de blancos pueden afrontar estos mayores costos porque la apreciación del valor de las viviendas han aumentado su riqueza relativa. Pero para los latinos y los negros, los altos costos de la vivienda son una gran carga. Para muchos inquilinos, los altos costos de la vivienda combinados con los salarios estancados han creado una crisis de vivienda asequible, aguda, que sigue empeorando. Muchos luchan por permanecer alojados, incluso durante la pandemia, y muy pocos pueden ahorrar lo suficiente para pasar de alquiler a ser propietarios de una vivienda, matando el sueño americano para muchos latinos en este país. Families who have historically owned homes in white neighborhoods can afford these increased costs because their appreciating home values have expanded their relative wealth. But Latinos and blacks, high housing costs are a huge burden. For many renters, high housing costs combined with stagnant wages have created an acute and worsening housing crisis. Many struggle to remain housed, including during the pandemic, and very few can save enough to transition from renting into home ownership, killing the American dream for many, many Latinos. Finalmente, debido a que los impuestos a la propiedad que pagan la infraestructura física, los servicios públicos y otras comodidades se determinan en función de los valores inmobiliarios
Los valores más altos de las viviendas en los vecindarios blancos permiten escuelas, bibliotecas, parques y servicios públicos mejor financiados, incluso servicios esenciales como agua potable. Y en los barrios latinos y negros, esto no está sucediendo. Finally, because the property taxes that pay for physical infrastructure, public service, and other amenities are determined based on real estate values, the higher home values in white neighborhoods enable better funded schools, libraries, parks, and utilities. Even essential services like clean water are affected. And in Latino and black neighborhoods, this is not happening. Los investigadores todavía están investigando qué políticas gubernamentales e incentivos de la industria podrían eliminar las desigualdades graves y actuales en el mercado de la vivienda de Estados Unidos. Researchers are still investigating which governmental policies and industry incentives might eliminate ongoing and severe inequalities across the United States housing market. Las reparaciones para los perjudicados por las políticas de vivienda federales, racistas y los nuevos estándares legales para la tasación de propiedades son propuestas que podrían constituir importantes primeros pasos hacia la equidad, pero abordar por completo el racismo en el sector inmobiliario requeriría remodelar los cimientos mismos de ese mercado inmobiliario de los Estados Unidos, porque la práctica ha vuelto y es más sólida ahora que nunca gracias a Trump. Reparations for those hurt by racist federal housing policies and new legal standards for property appraising are proposals that could make important first steps towards equity. But fully addressing racism in real estate will require reshaping the very foundations of the United States housing market, because the practice is back and stronger than ever thanks to Donald Trump and his racist ideology. I've got to tell you, I realized this many, many years ago. Long before there were enough people studying it, it seemed logical to me that homes in Latino neighborhoods were being undervalued. So I always sought to buy homes in mixed neighborhoods. I avoided white neighborhoods because I wouldn't be welcome there. I would feel uncomfortable. But I picked neighborhoods that had mixed races, and that has helped me maintain my property values. Yo siempre identifiqué esto como un problema mucho antes de que fuera popular y se estuviera escribiendo y hubiese estudios. Yo noté las diferencias en los precios de casas en vecindades blancas comparadas a las latinas, y siempre evité comprar en vecindades blancas porque sé que no iba a estar cómodo, no iba a estar bien recibido. Y quería que mi familia se sintiera a gusto, pero empecé a buscar en vecindades mixtas, donde había una proporción de blancos, algunos negros y asiáticos y latinos, y eso ayudó a que yo evitara este proceso. Pero conozco muchos de mi familia que compraron en vecindades hispanas por la comodidad de las tiendas, la comida, los restaurantes, y están sufriendo las consecuencias de esas decisiones. Even though I avoided that, I have many family members who felt more comfortable buying property in Latino areas because of the supermarkets and the mix of Latino products, the restaurants, the food, and the neighbors, and the comfort of being in that neighborhood. But unfortunately, they now are facing this crisis of home values that are impeding the possibility of them increasing their wealth proportionately to the white market. Soy Juan Andrés. Nos puedes encontrar en el internet donde se escuchan nuestros podcasts. Solo pregúntale a Google Radio Labio
y aparecerá varios sitios donde nos encontrarás. I'm Juan Andres. You can find us on more than 60 sites on the internet where you can listen to our podcast. Just ask Google Radio Labio and we'll show up. De parte mía y mi colega Iván Encinas, tanto como del gerente de Radio Labio y compañero al aire, Francisco Maldonado, gracias por escuchar. On my behalf, as well as my colleague, Iván Encinas, and our manager and fellow on-air personality, Francisco Maldonado, thank you for listening, and we'll see you next time. Hasta la próxima.